Habían soñado con otro futuro y su sueño se había diluido en el estruendo de la Segunda Guerra Mundial. Al cabo del horror, otro mundo, el nuestro, había nacido. Un mundo fraguado en las hogueras de los campos de exterminio nazi y de las purgas estalinianas. Un mundo sometido a la locura nuclear. Muchos de sus compañeros habían dejado su vida en el camino. Otros pudrían sus huesos en las cárceles franquistas. Pero a pesar de la represión, del exilio y de la deportación, algunos consiguieron cruzar la tormenta. Allí, pues, ocurría que los presos caían muertos. Era el baile de la risa, ¿verdad? Morían riendo y caían como si estuvieran borrachos y caían sobre la nieve. Y yo, en un momento dado que estaba completamente inútil, que no me podía tener de pie, pues me tiré sobre la nieve, ya resignado a morir allí. Pero había una hoguera encendida donde el SS se estaba calentando. Y en un arranque de deseo de vivir, pues me acerqué a la hoguera y le dije al SS que me dejara calentar si no me moría. Pero no me hizo caso. Aquí tengo lo que escribía en el campo, en papel de sacos de cemento que compraba con el pan. Yo siempre tuve un lápiz, un cacho de lápiz y papel, pues siempre escribí. En las Navidades del 44 nos permitieron hacer una pequeña fiesta y allí pues me recitaron el romance de Navidad. Érase una vez un padre que abandonó su pisito y se fue lejos, muy lejos, allá por tierras de exilio, porque una guerra traidora y la mala suerte quiso. ¿Qué son 6 años de ausencia por caminitos de olvido? Qué triste es la Nochebuena en el destierro perdido, entre trágica alambrada y este muro ensombrecido, que hiela los corazones, la esperanza y el hálito. Que hoy en tu noche, quizás estarás, hijo mío, sin juguetes, sin zapatos, sin besos y sin vestido. Y yo tengo el corazón seco de amor y delirios, de tanta fiebre de sueños, de tanto amar en vacío, y mi cuerpo padeciendo de hambre, de dolor y de frío. Era por placer que lo hacía, para evadirme de la vida del campo. Es decir, que la salvación del preso era la evasión. Vivir la vida del campo y preocuparse de esta vida era morir. Entonces la evasión, pues, en fin, imaginabas cosas, soñabas, al fin y efecto de poder evitar los peligros y la realidad del campo. Deportado al campo de Mauthausen en enero del 41, Roqueliop recobrará la libertad en mayo del 45 y solo se reunirá con su mujer y su hijo años más tarde. En aquellos años, muchos libertarios españoles se sumaron a la resistencia francesa, en la que destacó su ya larga experiencia de la lucha. Al terminarse la resistencia en 44, yo me vine para los Pirineos con las armas que tenía de la resistencia. Tenía, además de material que había cogido a los alemanes,
en los polvorines de Montpellier y Sete. Al entrar en Montpellier, la primera división blindada, yo ya estaba allí hacía 3 días ocupando la explanada con un camión de la guerra de España, que teníamos un fusil ametrallador y colchones, y nos pusimos en medio de la explanada. Y después me querían obligar a ir en la primera división blindada para el Rin. Yo respondí que mi objetivo era el Ebro, no el Rin, y me vine para los Pirineos. La guerra ha terminado, pero Franco sigue en pie. Para los militantes heridos por la guerra civil, por el exilio, por la resistencia y la deportación, la lucha prosigue. Las iniciativas, tanto individuales como colectivas, van a multiplicarse. Para los libertarios, el Mas Tartas, cerca de Font-Romeu, en el Pirineo francés, se convierte en base de operaciones. Miguel Quintana tiene que caminar 9 noches para alcanzar su meta, muy cerca de Ripoll. En este lugar, que fue un santuario, una de las espinas que tuvo Franco y el fascismo en el corazón. El fascismo universal cayó, pero Franco lo mantuvieron y tuvimos que hacer oposición por la fuerza. Y aquí los combatientes de la libertad y del anarquismo teníamos un sitio de departe para llegar a España, aquí, a la vista. Claveles cogidos en el prado que un día pasasteis. Pasasteis, puede, algunos por última vez. El paso de la frontera es una exigencia vital para la CNT. Pese a la feroz represión, ha conseguido reconstruirse por toda la península para alentar la acción sindical clandestina, los maquis y los grupos de acción. También hay que facilitar la huida hacia Francia de los militantes perseguidos por la policía franquista o heridos en las constantes refriegas con la Guardia Civil. Y sobre todo, es preciso abastecer a la organización clandestina con todos los medios humanos y materiales necesarios: dinero, propaganda, armas, militantes, que al venir de Francia intentan burlar la red de denuncia y espionaje tejida por los franquistas. Aquí en este agujero es donde se escondía el material para llevar propaganda. 2 o 3 veces se llevaron emisoras de radio para emitir clandestinamente, y hacer, si se presentaba algún sabotaje, que no eran muchos porque era muy difícil, pasar compañeros para formar comités al interior y activar la resistencia de la forma que se podía. Compartían nuestro quehacer cotidiano, pero sus preocupaciones iban más allá. En Francia, antes de la ofensiva alemana de 1940 y después bajo la ocupación nazi, ya habían establecido los primeros contactos. Más tarde, a partir de 1944, en África del Norte, en Inglaterra, por toda América Latina, se ha ido recomponiendo una comunidad que tiene siempre la mirada puesta en esa España que no quieren dejar en manos de Franco. En la avanzadilla de esta lucha, Aymare, una finca del suroeste de Francia que desde 1939 se utilizó para ir sacando refugiados de los campos de concentración franceses. Un restaurado parte, Allí estaba la campana para llamar a ver si se puede leer. Vamos a ver si se puede leer.
Yo no puedo, porque no tengo las gafas. ¿Se puede leer esto? Y aquí hay cosas. ¿Yo paso allá? Lo tenemos que llevar a la luz del día. Es un periódico mural. Sí, sí. Cada día pues, se cambiaba el texto. Esto se puede leer. La libertad, la libertad, la libertad. La justicia Curioso, natural, porque Curioso puede de encontrar y quiere... el tablero ese. Ah, mais ça, avec du temps, on peut arriver à le déchiffrer, ça. Cultiva tu sangre En lo vegetal. en lo vegetal. Eleva tu amor al colectivismo. Hubo una polémica graciosa. Que se decía que el rector no valía nada y resulta que el rector aún funciona. En 1948, un oído fino hubiera podido escuchar voces singulares por la radio. En continuidad de un primer intento llevado a cabo en el Pirineo con material de la Resistencia, la CNT instaló en Aimare una radio de onda larga dirigida hacia España y que recogió simbólicamente el indicativo de la radio CNT FAI, que triunfalmente emitía en Barcelona en 1936. Y aquí había la sala, que era la sala de la emisora. Ah, la sala. Donde se emitía. Pero yo hablo de antes. Ah, antes, no lo sé. No, pero sí estaba la emisora y el tabique ya estaba entonces. SN1, Radio CNT FAI, al servicio de la liberación de España. Un nuevo asalto policíaco ha costado a nuestro movimiento del interior la detención de buen número de militantes y del asesinato de algunos. Como nuestro querido Raúl, en Madrid la ofensiva de los esbirros franquistas ha sido de vastas proporciones. Registro, domiciliarios, detenciones en masa, apaleamiento y vejaciones de todo orden. Varias semanas están llevando a cabo este Pese a las buenas intenciones de Boquilla, las autoridades francesas acabaron en pocas semanas con esta radio libre. Pero es ante todo mediante la prensa que se expresan los militantes del exilio. Lo acredita la gran cantidad de periódicos y revistas de aquellos tiempos. En mayo de 1945, la CNT española en el exilio se reúne en París en representación de 30.000 afiliados. Tras 6 años de dispersión y vicisitudes, la organización tiene arrestos para proceder a un examen doloroso y sin concesiones de las vivencias que ha tenido que enfrentar durante la guerra y la revolución. La CNT cierra el paréntesis de la participación gubernamental sin lograr acabar con tensiones y rupturas. Pero ante todo, se impone la voluntad colectiva de proseguir la lucha, de no aceptar la derrota. Diego Camacho, recién salido del campo de concentración de Bram, cerca de Carcassonne, no se conforma con el exilio y cruza de nuevo la frontera. De los 4.000 días de su estancia en España, solo pasó 700 en libertad. Sus caminos le llevaron a Madrid o a Bilbao, donde el 1 de mayo de 1947 se declaró una huelga general que duró 10 días. Durante 11 años fue testigo, cronista y actor de la Resistencia. Su nombre de escritor, Abel Paz. Las prisiones son el observatorio de las hazañas y de los reveses de la lucha. En la Modelo de Barcelona, la información circula en el doble fondo de un termo. 15 de septiembre de 1949. Grupo T. Todos creemos conveniente ocupar la base D por ser la más apropiada de momento y la más segura y eficaz. Todos contentos y con buena moral. 18 de septiembre. Comisión de Defensa Cataluña-Baleares. El jueves se entrevistó un miembro de esta comisión con el delegado del Grupo T. Solucionamos problema herido que tuvieron y que se encuentra ya en seguridad. Nos comunicaron la próxima llegada de P y H, noticia interesantísima que amplía nuestras perspectivas de acción colectiva. 1 de octubre. El Grupo T tuvo choque con la Guardia Civil en las cercanías de X. Se salvaron todos los compañeros. Están todos alojados aquí. El herido va mejorando. Su moral es excelente, aunque es posible necesite un vendaje especial para solidificar su lesión.
P pudo hacer contacto con R y 3 compañeros más. La cosa está empeorando. Sobre todo, no enviéis a nadie más si no poseen bases de recepción. 18 de octubre. Malas noticias. Ayer nos asesinaron a Sabati. Murió como solo saben hacerlo los militantes anarquistas, vendiendo cara a su vida. Cayó bajo el juego de su pistola el camisa vieja Luis García Dagas. Mañana lo entierran con todos los honores. Trataremos de participar en la ceremonia. Hacia las 20 ocurrió el choque de Sabati. Confidencias, coincidencias, lo ignoramos. 6 de noviembre. Llegaron a Francia X, miembro de la Comisión de Defensa de Cataluña y Baleares, y nuestro delegado jurídico nacional. Es la espiral de la acción y de la represión. Se necesita dinero para hacer frente a la defensa de los militantes detenidos y para asegurarles a ellos y a sus familias algo de ayuda solidaria. Se imprimen pesetas y documentación falsa. La CNT exilada alimenta con suscripciones permanentes las cajas de resistencia de un movimiento que solo puede contar con el esfuerzo militante de sus afiliados. Se hizo una Soli en el 44 que se hizo con Minerva por parte de un impresor, que este impresor luego fue detenido y empezó a tirar. Entonces se tiraban, hubo tiraje que llegó hasta 15.000 ejemplares. En aquella época posiblemente se tirarían pues 6 o 7.000. El momento de mayor auge que tuvo fue el 46, que se tiraron más de 15.000. Y Soli se distribuía con mucha facilidad entre fábricas, bares y demás, ¿no? Que se calcula que en aquella época podían haber controlados en Barcelona, el local de Barcelona, los sindicatos, sin contar la provincia, ¿no? Entre 12 a 15.000 afiliados. Era un trabajo enorme, poder llegar a tirar 4 o 5.000 ejemplares significaba una semana de trabajo. Entonces los tipos no se podían comprar, en realidad había que robarlos. El papel también estaba intervenido, había que comprarlo, destraperlo, como sea, la tinta también, todo era todo un drama, ¿no? Cuando cayó un comité nacional, un comité regional, suponía una caída de 300 o 400 personas, ¿no? Con mucha suerte eran 2 o 3 años de cárcel, generalmente eran muchos más. En aquellos tiempos, imprimir esas hojas de tamaño improbable podía costar ante un tribunal español la friolera de 30 años de cárcel. Cuando detiene a Diego Camacho por segunda vez, en 1947, la policía quiere saber quiénes, en Madrid, siguen editando la prensa de la Federación Anarquista y de las Juventudes Libertarias. Pero en esta ocasión no se han producido rebotes y la organización ha funcionado bien. Aunque Diego ya haya militado con el compañero de Madrid, no conoce ni su apellido ni sus señas. Era manifiesta la necesidad, tanto por parte de los compañeros exiliados como por parte de nosotros en el interior del país, en medio de una represión terrible que se desarrollaba, la necesidad de montar una imprenta en España donde pudiésemos tirar pues una cierta prensa. Entonces, en una casa de un barrio que actualmente ha desaparecido de Madrid, establecimos una imprenta que fue pagada, fue comprada o adquirida con dinero aportado por los compañeros del exilio. Hasta que localizaron a un señor que se llamaba Juan Gómez de Casas, que era yo, cuyo nombre ya conocían. Asaltaron la casa vestidos de paisano, se me echaron encima, me dijeron un solo gesto y te matamos delante de tu mujer y de tu hijo. Como vecino había nada menos que un policía nacional. Cuando se enteró se quedó de piedra. Habíamos estado un año. Habíamos aislado precisamente el recinto donde tirábamos la máquina de forma que no hacía ruido y de forma que el hombre creía que yo era un buen vecino, un chico muy educado que vivía allí con su compañera y su mujer y había tenido un niño y nada más. Y se encontró con la tremenda sorpresa de que estábamos tirando 2 periódicos del movimiento libertario, de la FAI y de la Juventud Libertaria. Y así que esto es mi experiencia personal. Esto, amigos, me costó 14 años y 6 meses de cárcel. Hoy no ha venido a clase Ramón Cabeza y al preguntar por él, sus compañeros
Me han mirado con rabia, con tristeza, hoy no ha venido a clase. Ramón Cabeza. Me dicen que su madre también pregunta y que su padre apenas la pena oculta. Luego me dicen que ayer lo vieron con frases en la mano, de puerta en puerta. Hoy no ha venido a clase. En 1939, algunos combatientes que el final de la guerra pilló lejos de la frontera francesa no abandonaron la lucha. Perseguidos por el ejército y la Guardia Civil, los maquis de Ciudad Real, de Andalucía, de Galicia, de Levante, de León y de Asturias resistieron hasta los años 50. La represión fría, sistemática, implacable del nuevo Estado va más allá de los desmanes inherentes a toda guerra civil. Calanda había perdido 70 hombres durante toda la guerra. 200 caerán después de 1939. 3 meses después del final de la guerra, todavía se fusila diariamente a 250 personas en Madrid, otro tanto en Barcelona, 80 en Sevilla. Entre 1939 y 1944, 200.000 españoles caen ante los pelotones de ejecución. En Barcelona, hasta 1952, se fusila en un campo de tiro abandonado a lo largo de la playa, el Campo de la Bota. Los últimos 5 fusilados, Jorge Pons, Ginés Urrea, José Pérez, Pedro Adrover y Santiago Amir, son miembros de la CNT, todo un símbolo. La victoria de Franco ha convertido toda España en un campo de concentración, expoliaciones, miseria, hambre, delaciones. La noche reina en la península. La cárcel, los campos de trabajo y el destierro casi pueden considerarse como un mal menor. Al norte de Madrid, el régimen impone a los presos la construcción de un mausoleo infame que por sí mismo representa la opresión franquista. Su nombre, el Valle de los Caídos. España vive bajo el control de las sotanas y el poder de los tricornios de la Guardia Civil. Franco vive rodeado de un dispositivo de protección omnipresente. La desconfianza, el secreto, la disimulación, la vigilancia y la infiltración son las características del régimen policíaco en medio del cual se agazapa el dictador. En los 40 años de su poder solitario, Franco saldrá solo 2 veces de España. Una para entrevistarse con Mussolini en Bordiguera y otra para ver a Hitler en Hendaya. Y se pensó en orientar pues una resistencia nuestra, una resistencia pues que nos abandonaban todos, a ver si podíamos lograr la desestabilización en parte del régimen de Franco o incluso lograr a terminar con la vida del caudillo. Unos tenían mejor el pensamiento de ir allí, hacer trabajo de organización, de ver, luego otros pues no, de ir allí y de hacer acciones fuertes, de acuerdo, pero no podía ser todo el mundo podía tener aspiraciones, pero tampoco no todo el mundo sirve para esa lucha, que es una lucha que pide mucho de la persona, ¿eh? Resultado que así murieron muchos jóvenes nuestros, como Amador Franco, como Antonio López, que más que nada eran idealistas y no sea por unas cosas o por otras, pues no lograron el objetivo que se proponían, que incluso se proponía la organización que les ayudaba en ese sentido. Luego también Raúl Carballeira fue allí con ese propósito, que tampoco no logró la finalidad propuesta y murió, lástima, todos muy jóvenes y muy queridos de todos nosotros. Héroes de a diario, combatientes sin nombre, solo salen del anonimato para proyectarse en la nada. Cuando sus rostros aparecen en la prensa es porque han muerto. La memoria le falla a María. ¿Cómo acordarse de todos los rostros de tantos amigos desaparecidos,
de las listas de militantes muertos en refriegas con la Guardia Civil, de los que han sido condenados a muerte por los consejos de guerra. ¿Cómo podría recordar, por ejemplo, los que cayeron en 1948 y 1949? Antonio Casas, Eugenio Mansilla, Antonio Rodríguez, José Ramírez Fajardo, Ganuza Navarro, Juan Lago Díaz, Enrique Carballido Ochavo, Antonio Solá Juan Benítez Alonso, Santo, Castillo, Manuel Benítez Antonio Roja, Rivera, Francisco Eugenio Sánchez, Alcaraz José Roca, Salvador José Escalona Guerrero, Maldonado, Joaquín González Caro Juan Maldonado, Romerciano Alpuente, Emilio Corte, Francisco Manrique Sánchez, Martínez, José Guzmán Víctor García, Espallarga, Alonso Antonio Solá, Rodríguez, José Luis Cristiano Serrao, Rodríguez, José Bertomí, Francisco José Martínez, Puerta, Víctor Juan Espallarga, Vilaya, Julio Miguel Rodríguez, Guitas, Enrique Gregorio Carlos Martínez, Luis Barral, Ochavo, Castillo, José Bertolillo, Antonio Rivera, José Puerta, Eugenia Alcaraz Juan Roca, Vilaya, José Manuel Benítez Guerrero, Rojas, Joaquín Gregorio Carlos, González, Juan Maldonado, Romero. El Niño. La CNT halla un aliado en Albert Camus, el mismo rechazo de la claudicación, el mismo horror de cualquier totalitarismo. Cuando la España franquista entra en la UNESCO, dice así en un acto celebrado en París el 30 de noviembre de 1952. Todo el mundo creía hasta hoy que la suerte de la historia dependía un poco de la lucha de los educadores contra los verdugos. Pero nadie imaginó que bastaba, en definitiva, con nombrar oficialmente educadores a los verdugos. Desde el momento mismo en que Franco entra a la UNESCO sale de la cultura universal. La verdadera cultura se nutre de la verdad y se muere con la mentira. Vive todavía, dicho sea de paso, lejos de los palacios y los ascensores de la UNESCO, lejos de las prisiones de Madrid, por las rutas del exilio. Y Albert Camus, que escribió también en Solidaridad Obrera, dejó de colaborar con la UNESCO. En 1955, la apisonadora sigue su marcha. España entra en la ONU. El tiempo nos dio la razón y la verdad se impuso contra todas dañas y deformaciones. España ingresa en la ONU y ocupa el puesto que legítimamente le corresponde por su importancia, por su historia y por su significación en Occidente. Albert Camus persiste y publica en el Express un artículo titulado «Demócratas, a acostarse». Hombres sin carácter declinan día a día una política sin principios. Francia, una vez más, ha traicionado la libertad en España porque es pobre y desnuda. Con su rechazo rotundo del franquismo, el gran violoncelista catalán Pablo Casals se convierte en un emblema de la insumisión y de la exigencia de justicia en la cual se reconocen los exilados. Pero tantos sacrificios, tantos esfuerzos todavía se justifican, contra toda razón, contra toda equidad, contra la historia, contra el derecho incluso, los aliados mantienen a Franco en el poder. España entra de lleno en la sociedad consumista y el caudillo puede jugar hábilmente con la dinámica de la Guerra Fría. Para la América del capitalismo triunfante, como para la Unión Soviética de Stalin, la España revolucionaria constituye una amenaza imprevisible. No hay que concederle, pues, una segunda oportunidad y Franco se encargará del trabajo sucio. Bajo la batuta de Eisenhower, el primero de los grandes jefes de Estado que viene a Madrid, el régimen franquista va saliendo de su aislamiento. En su mensaje de salutación, Franco dice: España, señor presidente, con toda la hospitalidad que está enraizada profundamente en su alma, os abre las puertas de su casa y la ofrece a vuestra persona de todo corazón para que entréis en ella como si fuesen la vuestra propia. Generalissimo, ladies and gentlemen. Estoy realizando en este momento, dice el presidente, uno de los grandes sueños de mi vida: visitar España y visitar Madrid. Después de aludir a la misión colonizadora de España en América, afirma: trabajemos juntos para legar a nuestros hijos la promesa dorada de que la humanidad alcance la paz, la justicia y la amistad en la libertad. Si la mayoría de los exilados se alberga en Francia, la diáspora libertaria constituye núcleos organizados en Inglaterra, en México, que es uno de los pocos países que apoyara de verdad la República, en Venezuela, en Cuba, en Marruecos
y en Argelia, donde van a tener que hacer frente a los sobresaltos de la Guerra de Independencia. Para los exilados, el peligro acuciante lo constituyen l'OAS, brazo armado de la extrema derecha colonialista francesa. Fue los años más malos que hubo allí. Habían grupos de falange que venían a entrenar a los fulanos del OAS a Guyoville, por toda esta parte, que es los que ordenaban que fuéramos asesinados todos los refugiados españoles por no haber podido cogernos en España, y venían en venganza de todo esto. Y el compañero Suria era el corresponsal de la Soli, de CNT, de toda la prensa confederal, y lo asesinaron y lo metieron dentro de un saco y lo dejaron en medio de una placeta. Yo, que vivía en Babelouet, en el centro, en la Rue del Moulin, tuve que comprar un piso en la frontera entre los moros y los europeos, y después me tuve que ir de allí porque los que habían allí vinieron una vez o dos a asesinarme a la casa, y me tuve que ir a la Busería, un barrio que era más musulmán que europeo, y allí subíamos por la noche, el compañero Capellas nos subía, por la mañana nos bajaba bastante. Estuvimos algunos meses de esta manera hasta que se firmó la paz. Yo salvé a varios moros, porque teníamos una cava abajo, y allí los tuvimos 3 días escondidos, les dábamos de comer a las 2 o las 3 de la madrugada, y estos chicos, cuando salieron y se terminó la guerra, vinieron a besarnos y todo. Es este espíritu solidario el que incita a Payá a crear, con otros compañeros, en 1962, la cooperativa El Porvenir Argelino, 70 personas en total, y a organizar cada año una distribución de zapatos para los huérfanos. Hicimos una gran fábrica, y aquello fue el espejo del principio de las colectividades, las cooperativas, porque como todo el mundo trabajaba, aquello tuvimos éxito porque trabajamos pues toda hasta el final, hasta que yo ya abandoné. Y cuando yo abandoné, de los que eran cooperadores, del presidente hasta el último zapatero, todo el mundo ganaba igual. Yo recuerdo el mismo salario. Allí no había ningún beneficio por ser el presidente ni por ser el secretario de la cooperativa. Todo el mundo ganábamos un salario que se estipuló. La comunidad exilada de Francia se reúne en París, Marsella, Burdeos, Montpellier o Toulouse. En todo momento reafirma su identidad propia, reivindicando su apego a una cultura obrera que se nutre de conferencias, de publicaciones, de teatro. Albañiles, carpinteros, electricistas durante el día, algunos militantes se transforman por la noche en jóvenes galanes o alabarderos de un teatro militante, mientras otros tratan de afinar un artículo de vulgarización científica o una crítica literaria o incluso alguna novela. En Toulouse, Juan Montiel es uno de los animadores del grupo escénico Iberia. Había sed de justicia en aquella época, y es por eso que el grupo escogió obras como Abajo las armas, que era una obra en contra de la guerra, como El Cristo moderno, como La carcajada, como Aurora, como muchas obras por el estilo. La obra que hicimos en el Capitol, que fue el primer premio de un concurso que se hizo sobre las obras de teatro, que se llamaba En España empieza a amanecer, pues estaba el Teatro del Capitol lleno. Es como cada vez que se actuaba en el Palacio de Sport de la Place d'Uby, todos los 19 de julio, pues eran 4.000 y pico de personas. Y a veces muchas se quedaban fuera y lo oían por altavoz.
turistas de Europa descubrían la España del sol y de las playas, mientras los exilados acudían al Palais de la Mutualité de París o al Palais des Sports de Toulouse en recuerdo de su revolución y para amplificar el eco de las luchas que se prolongan más allá de los Pirineos. Eran momentos de risa por la alegría de estar juntos y de lágrimas al evocar los amigos perdidos y la esperanza del regreso a casa que se alejaba día a día. En esos encuentros amistosos, programados o fortuitos, ¿quién podría atreverse a denunciar la escuela terrorista de Toulouse que coreaban las autoridades y la prensa franquista? ¿Quién puede imaginar que estas gentes, apiñadas en torno a los libros y los oradores, están vigiladas por agentes franquistas encargados de infiltrarlas? Sin embargo, es así. Siempre hay que recaudar fondos para mantener la lucha y la solidaridad, y para que se siga oyendo sin tregua la voz de la libertad que no quiere callar. En 1958, la organización instala una imprenta en las cercanías de París. Ya era hora. La amnesia se está adueñando de la clase política internacional. Incluso la resistencia al nazismo se va olvidando. Bautista Augusti, Verger, Guerrero, Joan Ferrer y Tomás Marcellán forman parte del grupo que lanzó la iniciativa. La presión diplomática franquista se acentúa y el general de Gaulle firma el decreto por el que se prohíbe en Francia la prensa libertaria española. Un buen día se nos llama desde la jefatura de policía para indicarnos que nuestra publicación se había suprimido. Estaba prohibida la fabricación, la venta y la difusión. Consultamos un poco qué es lo que podíamos hacer, qué es lo que era posible hacer para no privar a nuestros compañeros de su periódico semanal. Ipso facto, con fecha 9, es decir, sin pérdida de número, publicábamos boletín informativo cambiando únicamente el título. No pudimos dar ninguna explicación, absolutamente ninguna, puesto que todo estaba ya todo preparado en máquina, pero pudimos poner 2 líneas al pie de página, 2 líneas pequeñitas, debajo de la firma de Ángel Salvancat, en la que decíamos: la solidaridad obrera jamás será desmentida. En esas condiciones pensamos que lo mejor era, al número siguiente, en lugar de llamarle boletín informativo, llamarle boletín confederado. De forma que si una vez impreso, o durante la impresión, o cuando fuera, se nos suspendía el boletín informativo, siempre teníamos a mano el boletín confederal, que era otro título y que para él no pesaba la suspensión. Las semanas siguientes, la publicación se realiza cambiando el título a cada edición. En aquel entonces, los 2 periódicos, CNT en Toulouse y Solidaridad Obrera en París, tiraban a 18.000 ejemplares. Como la situación se hacía insostenible a largo plazo, fue necesario hallar una solución. Al amparo de una ley que prohíbe censurar la prensa francesa, los 2 semanarios se cubrieron durante 20 años con los títulos Espoir y Le Combat Syndicaliste. La primera página era en francés, las demás en español.
el periódico continuó y se publicaron más de 1000 números en bilingüe, más de 1000 números, más de 1000 semanas en bilingüe, de forma que el franquismo que quiso apagar nuestra voz no lo logró. Más tarde, al ver diezmadas sus filas por medio siglo de exilio, los supervivientes del anarcosindicalismo concentrarán sus fuerzas en un único semanario, Zenit. Cuando a principios de los años 60, Fidel Gorrón se hace cargo del Comité Nacional Clandestino de la CNT, la organización ha decaído considerablemente. Mantener a solas un combate frontal contra el franquismo ha sido agotador para el movimiento libertario. Naturalmente, hubo grandes momentos en la lucha. ¿Cómo olvidar la huelga de usuarios del transporte de 1955 en Barcelona? En aquel sobresalto, la CNT jugó un papel decisivo. Luego, en las zonas mineras de Asturias, las huelgas se precipitan. El régimen acabará con ellas importando carbón de Unión Soviética y de los países del Pacto de Varsovia. El Congreso de Limoges en 1961 intenta reunificar el movimiento y curar las heridas de 1945. Al mismo tiempo consigue aliarse a la UGT y al sindicato vasco STB. Fidel Gorrón representa entonces al Comité Nacional de Madrid. Y a mi regreso es cuando ya caí y la policía desbarató nuestra organización. Una cosa típica de aquel Comité Nacional nuestro es que durante cerca de 2 años, casi 3, mantuvimos la oficina o la secretaría del Comité Nacional en la misma Puerta del Sol, enfrente del Ministerio de la Gobernación, que hoy llaman el Ministerio del Interior. Allí editábamos nuestra propaganda, allí redactábamos nuestras circulares y desde allí manejábamos todos los hilos de la organización. Esto, como digo, dio al traste a la policía con ellos hacia finales del 61 por motivos que tampoco están muy claros, como ocurren en todas las detenciones. Al terminar el Congreso, los militantes rinden homenaje a los mártires del nazismo en Oradour-sur-Glane. Adolfo Terraza, Esteban Rodagil y Joaquín Delgado depositan una ofrenda. El Congreso se había fijado un objetivo ambicioso: acabar con el dictador en persona. El valor y la entereza de algunos y la solidaridad de la mayoría constituyen la única estrategia. El 7 de agosto en los Pirineos, Ramón Villa Capdevila cae bajo las balas de la Guardia Civil. El 23, los jóvenes libertarios Enrique Granados y Joaquín Delgado son ejecutados por garrote en Madrid. Todos los atentados contra Franco fracasan y los últimos esfuerzos del movimiento libertario por acabar con el régimen dejan un sabor de cenizas. Las incomprensiones acumuladas, las improvisaciones, el protagonismo a veces, causaron un atroz desperdicio de vidas humanas al cual los hijos de la generación del 36 pagaron su tributo. En el exilio se mide difícilmente el impacto de un cuarto de siglo de dictadura, mientras en España se sufre en carne viva. La CNT y el movimiento libertario solo inciden ocasionalmente en la realidad social española. La celebración oficial del 1 de mayo ya no engaña a nadie. A pesar de las letanías del régimen, la verdadera España está en otra parte. Detrás de los escenarios de cartón, la verdadera España está en un movimiento social que se constituyó en los años 60 y que no tiene ya una vinculación directa con la guerra civil. La vieja CNT, exsangue, asiste a la agonía del dictador. ¿Ha muerto? Sí. Entonces ya puedo morirme yo. Al fin y al cabo, es la primera obra buena que ha hecho en su vida. El 1 de mayo del 76, los jóvenes españoles celebran la entrada del país en el postfranquismo, burlando el despliegue policial. Entre ellos están los amigos del joven libertario Salvador Puig-Antich, que el dictador mandó a garrotear en 1974. También están los jóvenes militantes que desde hace unos años están impulsando el renacer de la CNT.
Entre la muchedumbre que se aglutina en torno a las banderas rojinegras están todos, jóvenes y viejos. Escuchan los mismos discursos, hablan en las mismas tribunas. Pero el tiempo desgastó las palabras y muchos ya no las quieren oír. Su estilo, sus intereses y sus derechos. El mitin fue un éxito extraordinario por la presencia de la gente, por los oradores, por la sensación de unidad que daba la CNT y porque era inenarrable el espectáculo que representaba ver un río de gente que iba bajando de todas las calles de Valencia hacia la Plaza de Toros, en donde se celebró el acto. Esto fue a últimos de junio y el 2 de julio hubo el famoso mitin de Montjuïc, en donde nos reunimos 500.000 de personas. De nuestra unión, de nuestra cohesión y de nuestra organización depende el porvenir de la CNT, depende el porvenir de España. Pensad. Yo estaba segura de que poco a poco íbamos recuperando la fuerza que teníamos. Pero tampoco me hice excesivas ilusiones porque pensé, todas las fuerzas de la derecha, del centro, todas las que han intervenido en la transición y han preparado el restablecimiento de la monarquía para sustituir a Franco y para evitar que otro militar coja el poder, van a hacer lo posible para que nuestro resurgir se limite y se haga lo posible y lo imposible para irlo poco a poco diluyendo en otras actividades y en otros movimientos. Una nueva era parece abrirse para España. Tímidamente, uno por uno, los exilados, los perseguidos, los olvidados regresan a los lugares donde se interrumpió su juventud. Quisieran reanudar la madeja de un viejo sueño que se desilvana, pero España ya no es la España que conocieron. Su ciudad no es su ciudad, y los pocos amigos que quedan no son más que conocidos. Les han robado todo. Su exilio es de por vida. En su largo caminar dejaron aquí y allá el rastro empecinado de una generación que nunca aceptó la derrota porque jamás se sintió vencida. Justice dies. Here lay, do you smile? À l'horizon ne sont que luttes. Pour cette loi répond la chute. En nous le noir mais pas le soir.
Cuando tenía 16 años cogí el carnet de la CNT. Tengo 77 y aún continúo teniéndolo y seguramente lo tendré hasta que me muera. Luchadores de toda la vida, los viejos militantes de la CNT saben que encarnaron a su manera la esperanza de este siglo. Quizás conozcamos todavía a algunos de ellos. Quizás, más allá del deber de recordar su gesta, lo que hicieron y lo que son sigue representando, contra viento y marea, la esperanza de otro futuro.